Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos arrancando, vamos arrancando y poco a poco se irán conectando. Bien, muy buenas noches a todos por el tiempo. Si quieres, Carlos, cierra el micrófono un momentico tuyo. Eso. Eh, Muchas gracias por estar conectados a esta hora. Está haciendo un frío culebro en Bogotá. Y esta webinar, pues, la queríamos hacer para aclarar muchos puntos acerca de ulipristal acetato y las condiciones nuevas en que se va a indicar esta molécula. Todos sabemos que el ulipristal, pues, tiene un mecanismo de acción muy interesante y vamos a repasar todo esto un poco y después vamos a presentar un video del doctor Pablo Arriagada, que es ginecólogo chileno que trabaja con Preglem y Gedeon Richter en Suiza y quien también nos va a compartir un video que lo hizo porque a esta hora pues es un poquito cruel ponerlo a hablar en Suiza, de tal manera que tenemos un video que se los vamos a presentar de él con una exposición en PowerPoint también. Y adicionalmente, después de eso, vamos a pasar a la sesión de comentarios y preguntas. Además del doctor Arriagada, está el doctor Carlos Felipe Vélez, que está ahorita hablando. Él es un ginecólogo, infertólogo, que trabaja en Medellín y que ha tenido una amplia experiencia con el ulipristal y lo invitamos al panel para que después de esto nos dé sus comentarios acerca de su gran experiencia que tiene con esta molécula. Entonces voy a compartir la pantalla para empezar. Muy bien. Creo que se está viendo ya la presentación. Muy bien. Bueno, entonces este webinar se llama Nuevo enfoque en el tratamiento de la miomatosis sintomática con ESMIA. Como les comentaba, el doctor Pablo Arriagada y yo, que soy Ricardo Martín, para quienes no me conocen. Yo soy ginecólogo, epidemiólogo clínico del Departamento de Ginecología, Obstetricia y Reproducción Humana de la Fundación Santa Fe y soy el director médico de Gedeon Richter para Colombia. Vamos a hacer entonces un repaso un poquito sobre miomatosis, el mecanismo de acción del ulipristal y vamos a hablar un poquito del posible daño hepático inducido por medicamentos. El doctor Arriagada va a mostrar los resultados de la evaluación de ESMIA, que es nuestro ulipristal acetato, por parte de la Agencia Europea de Medicamentos y una actualización de las indicaciones de tratamiento con esta molécula. La dinámica es que las preguntas se pueden hacer por el chat. Yo tengo aquí acceso a ese chat, de tal manera que no se van a poder hacer con micrófono porque esta plataforma no permite esa forma de interacción. Bien, la prevalencia de la miomatosis pues, es una de las enfermedades más comunes que tiene la mujer. Fíjense que al llegar a la menopausia el 80% de las mujeres afrodescendientes y el 60% de las mujeres no afrodescendientes llega a la menopausia con miomatosis, pero solamente un 30 a 50% de ellas son sintomáticas. Los factores de riesgo ya bien conocidos y caracterizados como la menarquia temprana, la edad, la nuliparidad, la raza y la familiaridad que habla muy bien de su característica genética, el sobrepeso y la obesidad, y la menopausia tardía siguen siendo los factores de riesgo de más peso para el desarrollo de esta condición. Está más que caracterizado la secuencia genómica del mioma uterino y en esa secuenciación tan interesante y tan laboriosa que se hizo, se pudo descubrir o se pudo ver
que hay dos cromosomas implicados específicamente en una mutación que se llama la mutación MET12 y que lleva a facilitar la aparición y crecimiento de los miomas. Todos tenemos un sistema de reparación de DNA que no funciona muy bien después de ciertos años, por eso hay una correlación también con la edad de aparición de la enfermedad. Adicionalmente, pues la epigenética tiene mucho que ver. Las células madre de la unión miometrio-endometrio, por acción de factores externos como hipoxia, estrés oxidativo, alteraciones hormonales, específicamente la progesterona, puede llevar a dos tipos de problemas médicos: la miomatosis uterina y, por otro lado, la endometriosis, la adenomiosis, la hiperplasia endometrial y 3 tipos de cánceres que son ováricos. Adicionalmente, sabemos desde hace unos años para acá que la cantidad de receptores de progesterona en el mioma son muchísimo más densos y más abundantes que los receptores de estrógeno. Lo que sabemos también es que el estrógeno lo que promueve es la formación de receptores de progesterona en el mioma y por consiguiente se vuelve un círculo vicioso. Adicionalmente, pues la progesterona que produce en el mioma, la progesterona produce un favorecimiento del crecimiento de estos tumores, primero porque aumenta la BCL2, que es un conjunto de proteínas que evita la apoptosis, y los dos factores de crecimiento grandes, que son el epidérmico y el factor de crecimiento tumoral, de tal manera que el resultado final pues es un crecimiento o un favorecimiento del crecimiento de ese mioma por parte de la progesterona. Y la respuesta del miocito del mioma, que es diferente al miocito normal, pues también es diferente. A pesar de tener receptores normales de progesterona, esta mutación MET12 asociada a una mayor expresión del receptor de crecimiento tumoral hace que con esa ayuda, digámoslo, fisiológica de esa mutación MET12 haya una proliferación muy importante de las mismas y autorrenovación de esas células, de tal manera que el crecimiento tumoral sigue y sigue indefinidamente. Desde el punto de vista clínico, después de hacer una miomectomía por diferentes aproximaciones, como vemos aquí a la izquierda, tenemos probabilidades de que esa paciente vuelva a aparecer y vuelva a tener que ser intervenida a los 12, 36 y 60 meses. ¿Y cuál es esa probabilidad? Quiero que se fijen en la columna de los 60 meses, o sea, 5 años, donde diferentes técnicas, aproximaciones abdominales o histeroscópicas, va a llevar un riesgo de ser reoperado a los 5 años. Pero si se dan cuenta que que es la embolización de arteria uterina o de arterias uterinas, es de las que más frecuentemente presentan necesidad de reoperación, hasta un 20% según esta estadística. ¿Y qué son los SPERMs o los moduladores de receptores de progesterona? Estos son unos ligandos, no son esteroides, óigase bien, no son esteroides, que como todos los esteroides se unen a su receptor con factores coactivadores o correpresores, hace una función agonista o antagonista en las células del mioma. De tal manera que eso además necesita de proteínas chaperonas que les ayuden a cada una de las dos funciones agonistas o antagonistas. ¿Y cuáles son los mecanismos de acción del ulipristal? Esos mecanismos de acción son múltiples. Fíjense, hay una interacción con el receptor de progesterona a nivel de las células del leiomioma, pero no a nivel de las células del miometrio normal. Adicionalmente, el ulipristal es capaz de impactar el crecimiento celular por vías celulares que tienen que ver con el crecimiento. Adicionalmente, impacta los factores de apoptosis, no solo aumentando las caspasas, que son los responsables de la apoptosis, sí, pero no en el miometrio normal, y tiene algunos efectos sobre el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, donde obviamente también hay receptores de progesterona.
Pero asociado a estos mecanismos de acción se suman los cambios en el endometrio que básicamente hacen un aumento en el tamaño de las glándulas, pero con apoptosis inducida, o sea que no es una hiperplasia, y asociado a eso también lo que se ha escrito últimamente como aumento en la autofagia celular, que es un concepto que ya vamos a ver. Hasta ahí podemos decir entonces que los mecanismos de acción del ulipristal se pueden resumir como un bloqueo en la proliferación celular por disminución de los factores de crecimiento, un aumento de la expresión de caspasas y una disminución del BCL2 que hace que al disminuir el BCL2 se haga mayor permeabilidad celular hacia las caspasas con resultado final de aumento de la apoptosis y disminuye el factor de crecimiento vascular endoteliar para menor vascularización y obviamente la sumatoria de eso lo que hace es disminuir el crecimiento y disminuir el tamaño de los miomas. El concepto de autofagia que fue escrito en 2017 y con eso se ganó el premio Nobel quien lo escribió, que fue un doctor japonés, consiste en un sistema de limpieza celular, formando una membrana de aislamiento donde va a recepcionar y recolectar componentes celulares de degradación hasta que se llena esa membrana que se forma lo que él nominó como autofagosoma, se completa y a ese se suma el lisosoma para degradar todos esos restos celulares y sacarlos de la célula. Esa es una función de limpieza celular normal. Ahora, ¿qué pasa con el Liprestal? En este interesante estudio nos dice que se demuestra un estímulo en la respuesta de autofagia de las células miomatosas, mientras que la autofagia permanece sin cambios en las células del miometrio normal. Entonces, obviamente, lo que estamos pensando es que haya una disminución del mioma debido a ese aumento de la autofagia celular y autodestrucción de las células miomatosas. Seguimos entonces con nuestro mecanismo de regresión del mioma, con básicamente o de forma sumatoria una disminución de la proliferación del mioma, con un aumento de la apoptosis dado por disminución del BCL2 y aumento independiente de las caspasas, y asociado a eso, disminución de la matriz extracelular y aumento de las metaloproteinasas, y que va a llevar además a bloqueo del factor de crecimiento tumoral que les decía que era muy importante en todo esto y un aumento de la autofagia. Sabemos también que el ulipristal tiene una estimulación antagonista en el receptor glucocorticoide que nos va mucho más tranquilidad a nosotros cuando usamos esta molécula y siempre se pensó cómo podríamos explicar el efecto sostenido del ulipristal. ¿Cuál es el efecto sostenido? Que en las pacientes que fueron tratadas con ulipristal o han sido tratadas con ulipristal, los miomas no vuelven a crecer en la gran mayoría de ellas y de hecho durante los embarazos que se han tenido después de haber utilizado ulipristal, no crecen los miomas, cosa que normalmente no pasa, obvio, con el embarazo, con esa cantidad de progesterona, crecen mucho los miomas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay un efecto sobre la matriz, la actividad metaloproteinasas en la matriz que se correlaciona directamente con una reducción del volumen del mioma y asociado a eso hay una alteración, hacen unos cambios de expresión en los genes que llevan a aumento adicional de la apoptosis por otra vía. ¿Y cuál es esa vía? Es el efecto sobre la surbivina. La surbivina es una proteína que inhibe la acción de estas caspasas que están mencionadas ahí, que son responsables mayoritariamente por la apoptosis. Y de eso se deriva que al inhibir o cambiar ese efecto de expresión sobre los genes,
En este estudio se demostró que lo que hace es disminuir la cantidad de surbivina y por consiguiente favorecer la apoptosis. Entonces son dos vías diferentes en que se favorece la apoptosis. Entonces, para completar nuestro cuadrito de las muñecas, la regresión del mioma se da por disminución de la proliferación, aumento de la apoptosis debido a estas dos funciones, disminución de la matriz extracelular y aumento de metaloproteinasas con bloqueo del factor de crecimiento tumoral, aumento de la autofagia, pero además con un protagonismo importante de disminución de esa surbivina. Y hablemos 2 minutos de la falla hepática y la asociación con ulipristal. Todavía no sabemos ni tenemos claro ni la evaluación o las dos evaluaciones que se han hecho por la Agencia Europea de Medicamentos si la forma o el mecanismo por el cual ulipristal pudiera presentar falla hepática aguda. Fíjense ustedes que en este artículo del doctor Doné nos muestra cómo en más de 765,000 pacientes que hasta ese momento no se observaron signos de daño hepático, y ellos hipotetizaban que probablemente se trata de un factor idiosincrático raro que va a llevar a ese daño hepático. Si nosotros hablamos de falla hepática en población general, pues no es fácil de determinar esa incidencia. Pero sabemos que más o menos lo que está reportado es que más o menos un 0,83 por 100,000 pacientes pueden presentar falla hepática aguda entre 45 y 59 años. En el Reino Unido está en 1,03 a 1,78 por 100,000 y en España 2,13 a 4,25 por 100,000. Como han sido 100 pacientes, 6 pacientes con ulipristal en 100,000 pacientes, en 1,000,000 de pacientes tratadas, la incidencia en 100,000 pues es 0,6, que es más baja de lo que se espera aún en la población general. Y si nosotros hablamos de la incidencia de falla hepática en la población general, se han incluido más de 1,300 moléculas que pueden llevar a esto. La primera causa de falla hepática que lleva a trasplante en los Estados Unidos en el año 2017, 45 a 50% de los casos fue inducida por acetaminofén. Y la incidencia anotada, como decíamos, era entre 3 y 19 por 100,000 en Europa. De tal manera que una molécula que usamos por over the counter, o sea, de venta libre, como el acetaminofén, es la principal causa de falla hepática que requiere trasplante en los Estados Unidos. Y hay los tipos de hepatitis aguda y falla hepática básicamente son los siguientes: hepatitis tóxica por sobredosis, o daño hepático idiosincrático inducido por medicamentos. Por ejemplo, la autoinmune, la inmunológica y la metabólica. Y esas tres son las que están descritas y cualquiera de los medicamentos podría inducir alguna reacción idiosincrática de este tipo. Si vemos los 10 medicamentos top que llevan a falla hepática aguda, están descritos ahí. Los números, estos son 2018, porque no hay estadísticas más recientes. El primero es el amoxicilina clavolinato, la isoniazida, nitrofurantoína, trimetoprim sulfametoxazol, minoxiclina, cefaloxina, acitromicina, ciprofloxacina, diclofenaco y levofloxacina, que son moléculas que usamos todos los días nosotros, con una mortalidad muy alta. Fíjense ustedes estas mortalidades, 25-27% de isoniazida y nitrofurantoína. Y asociado a eso también sabemos cuáles son los medicamentos que tienen más de 100 casos de falla hepática descritos. Ahí están muchos de los que usamos todos los días: amoxicilina, atorvastatina, carbamazepina, clorpromacina, anticonceptivos, diclofenaco, eritromicina,
Bueno, toda la lista que ustedes ven ahí, que no caben los 100 por cuestiones de visualización de los 100. Pero estos son los 48 primeros que llevan más de 100 casos descritos de falla hepática aguda. Si nosotros podemos poner el balance de riesgos, la incidencia en la población, como decíamos, de 1 a 19 por 100.000, si nosotros vemos las complicaciones de una histerectomía, que es la primera causa de histerectomías en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, pues es la miomatosis, tenemos esta estadística, que es una estadística norteamericana reciente, que nos dice que hay 10% de infección, daño del tracto genitourinario en cualquiera de sus sitios, de sus partes, 2%, tromboembolismo pulmonar 1 a 2%, incapacidad 2 a 3 semanas, anestésicas 1 a 3%, víscera hueca 1%, sangrados, que todos sabemos que es importante, neuropatía y dehiscencia de la sutura, adicionalmente a los costos, mientras que la incidencia con ulipristal de esta complicación es 0,6 por 100.000. Muy bien, ahora vamos a pasar a el video que les dije que lo íbamos, espere, tengo que cerrar mi cámara, y vamos a pasar el video del doctor Arriagada, ser sí, del doctor Arriagada, y después de eso vamos a abrir las preguntas y los comentarios y le damos también la palabra al doctor Carlos Felipe Vélez. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Arriagada, soy el vicepresidente de Asuntos Médicos para Gideon Richter Preglem en la oficina en Ginebra. He tenido el gusto de estar con ustedes en algunas de las reuniones en Latinoamérica y hoy día he sido invitado a contarles cuál es la situación con ESMIA y el nuevo enfoque de tratamiento en pacientes con miomas uterinos. En esta presentación voy a usar las diapositivas en inglés, pero espero puedan seguir la presentación con mis comentarios. Como ustedes bien saben, las 3 pilares de terapia para miomas uterinos siguen siendo la terapia quirúrgica o el tratamiento quirúrgico, las alternativas no quirúrgicas como embolización de arteria uterina o ultrasonido guiado con resonancia magnética, y el tratamiento médico sigue siendo la base o uno de los pilares fundamentales del manejo. Es por eso que en este contexto, proveer a pacientes con alternativas médicas tiene un extremo valor. Y dentro de las alternativas médicas es ulipristal acetato, 5 miligramos, o ESMIA en su nombre propio, uno de los compuestos más revolucionarios que nos ha ayudado al manejo médico de miomatosis. Como ustedes saben, ulipristal acetato 5 miligramos se lanzó en Europa en el año 2012 y hasta la fecha a nivel mundial más de 940.000 mujeres han sido tratadas. Y durante estos años la experiencia clínica ha impactado el approach o el manejo para miomas. Y durante estos años, gracias a terapia médica, han surgido nuevas alternativas que permiten preservar fertilidad, que han permitido posponer o evitar cirugía, modificar en algunos casos el tratamiento o el approach o la aproximación quirúrgica que las pacientes van a recibir, simplificando cirugía, cambiando etapas o haciendo algunas veces operables pacientes que antes iban a tener una cirugía más compleja. Y producto de eso también nuevos tratamientos y algoritmos de tratamiento en distintos perfiles de pacientes han sido desarrollados y comunicados en la literatura. Y es así como una serie de publicaciones que ustedes conocen han ratificado el rol de ulipristal acetato en tratamiento de fibromatosis o miomas uterinos. Como resultado, al menos en Europa, un sinnúmero de guías de tratamiento o recomendaciones de manejo médico con ulipristal acetato han sido publicadas considerando el rol de ulipristal o ESMIA como una válida herramienta en el manejo
de las pacientes. Y aquí como ejemplo vemos algunos reportes de las guías italianas, de las guías de NICE en UK, que fueron después de eso actualizadas en 2019, las guías de CEGO de España, las guías portuguesas, el panel de consenso en Alemania, y hasta hace algunos años también Canadá se incorporó a esas normas de manejo. Y las diversas guías de manejo se han traducido en algoritmos de tratamiento que nos permiten identificar en qué condiciones las pacientes se benefician de tratamiento médico, tratamiento quirúrgico o una combinación de ellos. Y las normas de manejo o los algoritmos que se han propuesto en la literatura van a depender por una parte del tipo de mioma, como por ejemplo se presenta aquí un algoritmo postulado por Donet et Dolmas y publicado en Human Reproduction Update en 2016. Y no solamente el tipo y localización de mioma, sino también las necesidades de cada paciente concerniendo fertilidad, preservación del útero, edad reproductiva, edad cronológica y necesidad o posibilidad de acceso a cirugía. Otros algoritmos, por ejemplo, son el flujo de tratamiento de Canadá, y vemos también aquí en la diapositiva otra publicación donde se postula en Alemania cuál es el rol y el lugar que ocupa manejo médico en las distintas alternativas de tratamiento. Lo importante de este concepto es que el rol de ulipristal acetato se ratificó y se confirmó en distintos algoritmos de tratamiento y siguen siendo válidos para el manejo de las distintas necesidades de pacientes. Yendo un poco más en profundo, en 2017 se publicó este metaanálisis de Cochrane considerando 11 estudios y más de 1000 pacientes en distintos estudios clínicos donde se determinó que el beneficio de los moduladores selectivos de receptores de progesterona como ulipristal en el manejo de miomatosis uterina. Entonces, parece no haber duda en la literatura y en la experiencia clínica que hemos ganado en estos últimos 10 años que ulipristal acetato es una alternativa de tratamiento. Pero con la práctica clínica acumulada y la experiencia durante estos 10 años, también observamos eventos inesperados. Y parte de esto fueron los casos de insuficiencia o daño hepático que fueron reportados a la Agencia Europea. Esto, como ustedes saben, gatilló un severo review de safety que concluyó en enero de este año con la recomendación del CHMP, el Comité de la Agencia Europea, en Human Medicines, en mantener ulipristal acetato como una alternativa de tratamiento en mujeres premenopáusicas, pero para las cuales cirugía no es una opción o no ha funcionado en el pasado. El concepto importante es que a pesar de los casos de fallo hepático, la Agencia Europea consideró que el beneficio de ulipristal acetato en controlar miomas sobrepasa los riesgos en mujeres que no tengan otra alternativa de tratamiento. Y con eso publicó nuevas recomendaciones y restricciones de la indicación que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Lo primero es que la indicación prequirúrgica, es decir, el uso de ESMIA en un ciclo de tratamiento preoperatorio, ha sido eliminada. Y el razonamiento que tuvo la Agencia Europea es que las pacientes que requieren disminución de mioma para prepararlas para una cirugía pueden ser manejadas con otras alternativas de tratamiento. En este caso, lo que ellos consideraron fue análogos de GnRH. Sin embargo, en el caso de mujeres premenopáusicas en las cuales embolización de arteria uterina o cirugía no son apropiadas o han fallado en el pasado, sigue siendo una indicación relevante para manejo con acetato de ulipristal. Entonces, la conclusión de la Agencia Europea es que SPRMs pueden proveer tratamiento efectivo en un número restringido de mujeres sintomáticas. La finalización de este proceso se publicó en las páginas de la agencia el 11 de enero de este año, y si ustedes quieren recibir más información pueden hacer clic en el link que está en la base de la diapositiva.
Pero una nota de precaución es que esta es la visión de Europa, donde se llevó a cabo el referral, y no necesariamente refleja la posición que van a adoptar las autoridades sanitarias locales en cada país. Por lo tanto, no necesariamente las mismas condiciones van a ser aplicables en los países de Latinoamérica, y el consejo es esperar a ver cómo esto se traduce en guías de tratamiento o modificaciones de las fichas técnicas a niveles locales. La Agencia Europea también emitió una guía de recomendación para médicos o profesionales de la salud que no difiere mucho en lo que había para ESMIA en el pasado. Básicamente refuerza la indicación, que la indicación es restringida debido a los casos de toxicidad hepática, que los profesionales de la salud deben discutir con las pacientes las opciones de tratamiento disponibles y deben informar a las pacientes que esporádicos casos y limitados casos de falla hepática han ocurrido en el uso de ulipristal acetato. Sin embargo, además, factores de riesgo que puedan determinar qué pacientes son susceptibles de desarrollar daño hepático no han sido identificados, y estos cambios se consideran idiosincráticos. Y los médicos profesionales de la salud deben continuar monitorizando signos y síntomas de daño hepático. La recomendación también va para pacientes, donde en Europa al menos se les informa a las pacientes en lenguaje más general de las mismas condiciones, y que ellas deben también informar a sus doctores en caso de aparición de algunos síntomas o signos de daño hepático. ¿Pero qué significa entonces esta nueva indicación? ¿Pero cómo se traduce la nueva indicación en las pacientes que pueden recibir ESMIA? Y lo primero es que la elección de una terapia requiere tener varias consideraciones, y estas son el deseo de una paciente de preservar fertilidad, la severidad y urgencia de los síntomas, de manejo de los síntomas asociados a infertilidad, volumen o localización de miomas, edad de la paciente, siendo distinto, por ejemplo, si es una paciente joven de 19 años o si es una paciente que está cerca de la menopausia, en la cual la urgencia o la necesidad de tratamiento va a cambiar en sus próximos años, y el deseo de la paciente de preservar el útero. Y también es cierto que cirugía o embolización uterina tienen distintos impactos a largo plazo y complicaciones, y algunos factores condicionantes que son importantes de considerar. Por ejemplo, riesgos asociados al acto quirúrgico que puedan contraindicar una cirugía, como anemia severa, obesidad severa, diabetes mal controlada, hipertensión, trastornos de coagulación. En otros casos, la incertidumbre sobre el impacto en fertilidad futuro que algunos procedimientos puedan tener. Y como ustedes saben, por ejemplo, embolización de arteria uterina no es la primera terapia de elección en caso de que pacientes quieran buscar embarazo próximo o cercano. Y también considerar la alta tasa de recurrencia después de cirugías conservadoras. Entonces, podemos considerar, por ejemplo, que una cirugía de mioma uterino ha fallado si una paciente recurre en mioma al segundo o tercer, cuarto o quinto año después de una miomectomía, o en otros casos, pacientes jóvenes que parten con enfermedad sintomática a temprana edad y antes de cumplir paridad, por ejemplo, llevan varios procedimientos completados y siguen sin resolver definitivamente su problema de miomatosis. Pero también es importante considerar la actitud de la paciente para tratamiento, y es por eso que el consejo con las pacientes y la información y consentimiento informado tiene un rol muy importante y ha sido remarcado por la Agencia Europea. Y también una paciente en la que no es candidata de cirugía por definición es aquella paciente que no consiente ser operada o que no desea tener una histerectomía, y en la cual uno no puede realizarlo contra su voluntad. Y todo esto también para decir que la elección de tratamiento requiere una evaluación individual y discusión individual en cada caso.
Pero con la nueva indicación algunas cosas siguen manteniéndose iguales, y eso es la necesidad para monitorización hepática, que no cambia con lo que se comunicó en el referral anterior. Esto significa controlar pruebas hepáticas antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento y al final del tratamiento, en forma más intensa cada 2 semanas durante los 2 primeros ciclos y al principio y al final de cada ciclo de tratamiento durante los tercer y cuarto ciclo. La dosis y forma de administración de ulipristal acetato no ha cambiado y no ha sido modificada. Esto significa 5 miligramos desde los primeros días de menstruación durante 3 meses en forma ininterrumpida, alternado con 2 menstruaciones y ciclos que pueden repetirse de la misma manera en forma intermitente. Entonces, solamente los cambios se refieren al perfil de pacientes que pueden recibir medicación, a la indicación y cómo se define, pero no a la forma en que ulipristal es utilizado. Y en complemento al monitoreo hepático o monitorización hepática, también recordarles que el tratamiento debe ser discontinuado en el caso de elevación de transaminasas más de 3 veces los valores normales, y las pacientes también deben ser monitoreadas 2 a 4 semanas cuando el tratamiento se ha completado. Y considerando las nuevas condiciones para prescribir, es claro que moduladores selectivos de receptores de progesterona, como lo es acetato de ulipristal, sigue siendo una alternativa válida para el manejo sintomático de miomatosis uterina. Y quiero volver a esta imagen que ustedes probablemente ya han visto en una publicación del LUC de 2017, donde se muestra la evolución de miomas en una paciente antes de embarazarse, durante el embarazo y después del embarazo. Y esto a lo mejor grafica el rol que tiene ulipristal en el manejo actual. Y yo sé que este caso no necesariamente representa la paciente de cada día, y es tal vez un caso de libro o un buen ejemplo. Sin embargo, también es importante considerar que casos como este tienen probablemente muy pocas alternativas de manejo. Cirugía no es una opción, otros tratamientos médicos no tienen este tipo de respuesta, y es por eso que ulipristal acetato sigue siendo una alternativa válida. Y la relevancia que tiene tener disponibles alternativas de tratamiento médico que van a ser eficaces en el control de sangrado, volumen, dolor y calidad de vida de pacientes es particularmente relevante en los difíciles tiempos que estamos viviendo durante la epidemia de COVID. Y esta es una publicación muy reciente de fin de año pasado de un grupo belga, donde ellos hacen un análisis de la morbilidad asociada a no tener disponible acetato de ulipristal durante la epidemia de COVID, donde las intervenciones quirúrgicas programadas fueron canceladas en muchos países en Europa y también en Latinoamérica. Y lo que ellos muestran es que tratamiento médico, especialmente cuando cirugía se restringe, es una alternativa válida que permite controlar a pacientes y en este caso más aún disminuir el riesgo de contagio de COVID durante la crisis de epidemia por disminuir la exposición de pacientes a centros hospitalarios que manejan pacientes COVID. Y en conclusión, ulipristal acetato sigue siendo una alternativa valiosa para el manejo de miomatosis uterina. Claramente, como fue concluido por la Agencia Europea, los beneficios del ulipristal acetato sobrepasan los potenciales riesgos de falla hepático en pacientes que son elegibles o candidatas para tratamiento. La indicación modificada permite tratar pacientes cuando la cirugía ha fallado o no es una opción. Una terapia individualizada debe ser aplicada o evaluada en cada caso, y las autoridades nacionales o locales deben adoptar sus propias recomendaciones. Muchas gracias por su atención.
Bueno, muchas gracias al doctor Arriagada por este video. Solo hacer dos aclaraciones importantes. Una, que cuando ellos se refieren a mujeres premenopáusicas, lo hacen específicamente porque había algunos médicos en Europa que estaban utilizando el ulipristal en pacientes postmenopáusicas y realmente en esas pacientes no está estudiado ni está indicado utilizar el ulipristal. Y segundo, desde el punto de vista local, las recomendaciones de EMA, la primera y la segunda, que se dieron en el último año, fueron ya puestas en conocimiento de INVIMA por la parte regulatoria del laboratorio en Colombia y no hemos recibido ninguna respuesta ni ninguna recomendación adicional o diferente a la que hay desde hace ya un par de años por parte de nuestro ente regulatorio. Seguidamente, entonces, antes de pasar a las preguntas que las pueden hacer por el chat, voy a darle la palabra al doctor Carlos Felipe Vélez. Si quiere, Carlos, encienda su cámara y su micrófono. El doctor Carlos Felipe, como les comentaba, es una persona que maneja muchísimas pacientes de infertilidad y muchísimos pacientes con miomatosis. Hasta donde llega mi conocimiento, él atendió el primer parto de una paciente después de tratamiento de ESMIA de infertilidad en Colombia, y él trabaja en Medellín en el Centro de Fertilidad Concebida. Doctor Carlos Felipe, cuéntenos cuál ha sido su experiencia y cuál es su impresión acerca de estas recomendaciones de EMA. Bueno, buenas noches a todos. Doctor Martín, gracias por la invitación. Gracias al doctor Arriagada por la conferencia. Pues yo voy a contar anecdóticamente cómo ha comenzado mi aproximación al acetato de ulipristal. Hace unos años, cuando llegó el acetato de ulipristal presentado por el doctor Martín, me acuerdo en la primera conferencia que de manera sarcástica le dije al doctor Martín, entonces se acabó la cirugía, ¿cierto? Ya llegó el acetato de ulipristal para terminar con la cirugía. Los ginecólogos endoscopistas vamos a ser solamente clínicos. Y pues de manera muy prudente el doctor Martín respondió, es un instrumento más para el tratamiento de los miomas, ¿cierto? Pues sí, y en eso se ha decantado ya el uso del acetato del ulipristal. Pero en Europa, quiero comentarlo, se ha usado mucho y quisiera compartirles voy a compartirles estas fotos aquí, a ver si me deja compartir. Ahí estaré compartiendo, no sé, me indican, no, ahí no me está compartiendo, esperen un momentico. Les iba a contar que aquí de pronto comparte aquí, bueno. Arriba está la cámara, el audio, y el tercero de izquierda a derecha es compartir. Compartir. Que es como un televisorcito. Aquí lo estoy viendo. Pues. Muy bien, entonces ponga escritorio. Escritorio, yo creo que ahí. Vamos a ver, sí, ahí me deja como. Compartir. ¿Están viendo ahí sí o no? Sí. Bueno, ok. Les cuento esta anécdota. El uso de acetato de ulipristal ha sido altamente usado desde hace muchísimos años. Entonces, cuando sucedió esta alerta pero la alerta ni siquiera fue por la Agencia Europea de Medicina, sino que la alerta fue, que es gratamente impresionante, la alerta fue dado por el mismo laboratorio, que reportaron 6 casos de insuficiencia hepática y dijeron, venga, vamos a estudiar lo que está pasando exactamente con esto. Entonces, esto corrió por el año de febrero del 2018. Me acuerdo que estábamos ansiosos por escuchar estas conferencias. Aquí vemos al doctor Philippe Bouchard. Él estaba presentando una gran casuística, pues miren que ya nos aproximamos a casi 1 millón de personas tratadas con acetato de ulipristal, y él estaba también muy prudente, pendiente de la respuesta de la EMA, que lo digo yo, que el laboratorio mismo había puesto sobre advertencia de esos 6 casos, que como bien lo dijo el doctor Martín, son extremadamente raros, ¿sí? 6 en 100.000.
el que nos da menos del punto del 1 en 100.000, que eso es muy raro. Entonces, lo llamativo de esta conferencia fue que el doctor Philippe Bouchard dijo, nosotros hemos usado tanto acetato ulipristal y lo venimos usando desde hace muchísimo tiempo y en otras presentaciones que estamos confiados de que no va a haber absolutamente ninguna contraindicación para su uso en el futuro. Eso fue en febrero o marzo del 2018 y acto seguido la doctora Cristina Gensel de su mismo grupo dijo, pues ya está, el análisis de la EMA está en camino y estamos esperando los resultados, pero les traigo a continuación el próximo estudio que nosotros teníamos. ¿Cuál era el estudio? El estudio era el acetato de ulipristal con su uso efectivo como contraceptivo. Entonces, este era el estudio que tenían presentados y preparados. No sé el doctor Martín qué sabe de esta aplicación que se está dando nuevamente al acetato ulipristal. Con eso quiero decirles que verdaderamente su uso ha sido muy extendido, sobre todo en Europa, y tal vez haciendo ese análisis epidemiológico que hizo el doctor Martin y que ha hecho pues las diferentes agencias, hay que tener cuidado y hay que pedir las hormonas, las transaminasas y las pruebas de función hepática, pero en realidad, comparativamente con otros medicamentos, no es un producto, digamos, altamente peligroso desde el punto de vista hepatotóxico. Entonces, eso lo quería contar yo como experiencia. Nosotros hemos trabajado mucho el acetato ulipristal en Colombia. En el área, yo soy quirúrgico y en el área de fertilidad es un instrumento muy válido que nos ayuda porque las pacientes con perspectiva obstétrica, la presencia de cierto tipo de miomas nos hace que el acetato ulipristal sea un complemento y un tratamiento médico importante a tener en cuenta. Primera cosa, como a nivel de personal, el acetato de ulipristal quita el sangrado de una manera entre el 80 y el 90% entre los 3 a 6 días. Es un efecto supremamente notable y es de gran recurso para nosotros. Entonces, para que tengamos en cuenta, los miomas o dan sangrado o dan dolor o pueden causar secundariamente infertilidad o pueden alterar la fertilidad de la paciente. Pero digamos que si uno controla el sangrado, puede controlar ese supuesto dolor que es secundario a la liberación de, digamos, de mediadores del dolor y de alteraciones. Es un círculo vicioso. Los miomas per se no duelen, duelen es el efecto que producen, esa alteración en la menstruación, esas alteraciones en la frecuencia y en el volumen de sangrados. Entonces, es un uso muy indicado que tenemos y también otro uso que tenemos es las pacientes jóvenes que tienen múltiples miomas. A ver, los miomas siempre pues es indiscutible que lo sabemos, los miomas submucosos son miomas que afectan directamente la fertilidad, pero hay un tipo de miomas que siempre ha sido la constante, digamos, discusión. ¿Cuáles son los miomas que superan? ¿De qué tamaño? Cuando son FIGO 4, ¿de qué tamaño se operan? Entonces hay gente que en los congresos habla de 2 centímetros, de 3 centímetros, que se altera el peristaltismo uterino, que se altera la receptividad endometrial. O sea, una cantidad de factores que uno, en una paciente joven que no ha tenido hijos, vamos a poner el ejemplo, una paciente de 26, 27, 28 años, que no ha tenido hijos y que tiene 7, 8 miomas pequeños de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, y que son esos miomas FIGO 4 que uno no sabe en el futuro qué puede pasar. Es una paciente que de pronto pueda ser candidata a este uso de acetato de ulipristal. Yo creería que tenemos una muy buena opción en el acetato ulipristal. No es como, pues no estamos quitando la cirugía de entrada, es un complemento a la cirugía y versus los otros tratamientos médicos tipo embolización, como lo estaba diciendo el doctor Arriagada, y como ya lo sabemos que no es una opción para las pacientes que están buscando fertilidad, entonces el acetato de ulipristal tiene una cabida importante. En el uso en Colombia, pues nosotros hemos tenido
una experiencia importante. Tenemos que reconocer que no suspendimos el uso del acetato ulipristal en esta recomendación anterior, en este nuevo estudio que estaban presentando, y que durante la pandemia fue un arma muy buena usada para este tratamiento de estas pacientes que no podíamos abordar quirúrgicamente. En el momento estamos asociando las pacientes que han tenido embarazo después del uso de acetato ulipristal, y tenemos más o menos una casuística, yo creo que en Colombia, de unos 14, 16 casos. Sí, yo personalmente tengo 3 casos que han tenido una respuesta excelente, y que también se ha visto que después del embarazo los miomas han disminuido su tamaño o han suspendido pues su evolución. Lo está liderando la doctora Adriana Cifuentes, y tenemos buenas perspectivas para eso. O sea, el acetato ulipristal también tiene, pues a nivel local, una experiencia muy buena. Y lo otro que les quería decir es que el acetato ulipristal también está incluido ya en los medicamentos del POS, ¿sí? Y entonces tiene una accesibilidad importante a todo tipo de pacientes. Entonces, la conclusión grande es que los quirúrgicos como yo no veamos, digamos, amenazada o arriesgada el tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento es un tratamiento, como bien lo mostraba el doctor Arriagada, que es complementario, se complementa el tratamiento quirúrgico con el tratamiento médico, en donde tiene cabida el acetato ulipristal. Muchas gracias, doctor. ¿Puede quitar la compartida de la pantalla, si es tan amable? Ok. Bueno, muy interesante sus conceptos y su experiencia con este producto. Tengo algunas preguntas ahí que voy a contestar, y si de pronto el doctor las quiere complementar. El doctor Igor Ramírez dice que cuáles son las pruebas hepáticas y cuáles son niveles de pruebas hepáticas para contraindicar el uso. Básicamente, las pacientes que tengan un nivel 2 veces mayor al límite superior normal, dependiendo de la técnica que se utilice para transaminasas, esa paciente no debe entrar en tratamiento con ulipristal, y porque hay algún problema hepático que tiene. Y segundo, paciente que esté en tratamiento y se eleven sus transaminasas por encima de 3 veces el valor normal superior, esa paciente debe parar y debe llegar a estudio por parte de patólogo o de medicina interna. Le quiero aclarar a algunos de nuestros asistentes no son colombianos, entonces quería aclararles un poquito lo que estaba diciendo el doctor Vélez acerca del POS. El POS es el Plan Obligatorio de Salud, que ustedes saben que en Colombia se implementa un plan de salud obligatorio para toda la población y cubre los medicamentos que se formulan y que no están en posibilidad de pagar muchas de las personas que viven en nuestro país. Y ese mecanismo hace que las medicaciones se puedan formular a través de un sistema especial que se llama MIPRES, que es un sistema donde uno le formula a los pacientes y a ellos no les cuesta absolutamente nada. El doctor Edmundo Daniel Alvis pregunta si el uso de ulipristal se puede hacer en la lactancia. Realmente no hay ningún estudio de ulipristal en lactancia y no pensaría ni mucho menos que eso sea una opción. De hecho, es una de las advertencias al respecto. La doctora Gloria Patricia Novoa Quintero nos pregunta en cuanto al diámetro promedio de biomas, ¿hasta qué tamaño han visto respuesta con el tratamiento? Muy buena pregunta, doctora. En realidad, los estudios que se han hecho involucran miomas entre 3 y 10 centímetros. O sea, 10 centímetros el mayor. Es muy importante tener en mente, como vimos todos los mecanismos de acción al comienzo de la reunión, tener en mente que la disminución de los miomas pues tampoco es una cosa mágica. Y nosotros lo medimos en volúmenes de disminución y no en diámetros, porque muchas veces solo se reportan los diámetros en las ecografías. Si uno tiene la opción de hacer una resonancia magnética con contraste, es mucho más preciso, y para uno, muchas veces que va a operar a una paciente, hacer una miomectomía, usualmente hace una resonancia para planear mejor la cirugía y ver
realmente la posición de esos miomas. Entonces, entre 3 y 10 centímetros, de hecho, la guía de NICE habla de pacientes con sangrado abundante y dolor por encima de 3 centímetros. Muy bien. Yo quisiera complementar, doctor Martín, también es importante tener en cuenta no solo el tamaño, sino cuando uno hace un verdadero mapeo de los miomas, como usted decía, para abordaje quirúrgico, tener en cuenta que la respuesta de los miomas pediculados puros, no es tan efectiva, ¿cierto? Tener en cuenta que cuando un mioma no está, digamos, igual de irrigado, ¿cierto? Pues la llegada y la impregnación del acetato ulipristal a ese mismo mioma tal vez no es la adecuada para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Miomas pediculados de cualquier localización. No es la adecuada y hay otro mioma que usualmente no responde al ulipristal y es el adenomioma. El adenomioma Sí. no responde al ulipristal. El doctor Eric Esquivel dice, buenas noches, en mi país no existe este fármaco, no sé cuál será ese país, pero cómo se usa y el total de ciclos. Básicamente lo que decía el doctor Arriagada, que este es un fármaco que viene por 5 miligramos, ulipristal acetato 5 miligramos, se utiliza durante 3 meses, se suspende después del segundo sangrado, se recomienza y se ponen hasta 4 cursos de esas características. De pronto, doctor, ellos tendrán el medicamento en la presentación de la píldora el día después, ¿cierto? En 30 miligramos, de pronto, no. No sabría. No sé qué país es el doctor Esquivel, pero bueno. Ok. Bueno, hay algunos ejemplos de pacientes. Aquí hay Ángela María Piedrahita, paciente de 42 años sin hijos, deseando embarazo, con miomatosis múltiple, tamaño del útero de 19 centímetros, 8 miomas, los de mayor tamaño, 14 por 12 por 13, con sangrado, anemia y dolor. ¿Se beneficia el ulipristal? Mire, doctora, gracias por su pregunta. Obviamente uno no tiene siempre una paciente que tiene un mioma y mide tanto a tanto y ya la puede resolver. Muchas veces estas pacientes han sido tratadas con ulipristal en un curso corto de un mes, por ejemplo, como decía el doctor Vélez, rápidamente para el sangrado y las pacientes se recuperan rápidamente y la puede llevar en mejor estado a una cirugía que lo que está en este momento, porque está anémica y seguramente esa paciente va a ir. Ahora, lo que pasa es que 42 años sin hijos, los infertólogos como el doctor que me acompaña hoy, el doctor Vélez, de pronto le van a decir, bueno, a esta paciente pues nos toca prepararla no solo en ese sentido desde el punto de vista del útero, sino en muchos otros sentidos y probablemente le van a decir que muy probablemente va a tener mayor probabilidad de tener un bebé con un óvulo donado por la edad que tiene. Sí. Perdón, doctor, sí, la preparación prequirúrgica de la miomatosis en el riesgo de una paciente como esta, que es una paciente que va a entrar a un trauma quirúrgico importante, ¿cierto? Por el tamaño del mioma, por el número de miomas y por los tamaños de miomas. Nosotros, la verdad, hemos usado mucho el acetato ulipristal como preparación prequirúrgica para ese tipo de miomas y también para los miomas submucosos que dan mucho sangrado, y es que de verdad el sangrado se detiene notablemente. Entonces, como decía el doctor Martín, uno recupera a esa paciente para entrar a una cirugía donde la paciente no esté anémica. Nosotros hemos tenido pacientes que incluso se recuperan tanto de su cuadro de sangrado que dicen, doctor, yo sí necesitaré la cirugía. Pues llegan hasta ese punto. Entonces, es muy importante también tener ese concepto. Sí, hay un trabajo muy bonito de pacientes que estaban programadas a cirugía por miomatosis con sangrado abundante y la mitad no fueron a cirugía. Bien, el doctor Edmundo Daniel Alvis nos dice que el ulipristal es no post. Lo que pasa es que uno lo formula por Emipres y se lo dan al paciente sin ningún problema. Es muy, perdón doctor, es muy asequible y es el medicamento tuvo una reducción de precios importante, entonces también ese punto es a tener en cuenta, muy, muy importante. Sí, muy bien.
Requiere MIPRES, sí, claro, claro, doctor Alvis, requiere MIPRES. Por eso ese es el mecanismo por el cual los medicamentos no POS se pueden formular a través del POS o de recobro. Javier Rubio pregunta, ¿al ser un inhibidor de progesterona no sería también erróneamente utilizado como medicamento abortivo? Agencias reguladoras dicen algo al respecto. El ulipristal tiene dos presentaciones, por lo menos en nuestro país y en la mayoría de países, que es 5 miligramos para tratamiento de miomatosis y 30 miligramos para anticoncepción de emergencia. El ulipristal como anticonceptivo de emergencia produce o lleva a un aplazamiento o inhibición de la ovulación, lo que hace que sea obviamente útil como medicamento del día después o anticoncepción de emergencia. Lo que sí es sabido, que es lo mismo que pasa con levonorgestrel, es que si la paciente ya ovuló y quedó embarazada, no se va a abortar, o sea, no es abortivo. Bueno, a ver otras preguntas. Lía Galvez Anibarro nos pregunta, por favor, uso y experiencia en miomas submucosas en mujeres nulíparas. Muy bien, muy buena pregunta. Yo le puedo contar que en la literatura de evidencia que tenemos, como decía el doctor Arregada, que es múltiple, hemos tenido varios artículos que nos muestran la migración, entre comillas, de los miomas, que quiere decir que cuando se reduce un mioma, que es FIGO 1 o FIGO, sobre todo FIGO 2, se reduce, se sale la cavidad endometrial, que es lo que los infertólogos quieren para poder hacer su asistencia en fertilidad. El FIGO 0 sigue siendo un mioma quirúrgico, sin ninguna duda, porque hasta ahora no han aparecido trabajos importantes al respecto, solo algunas revisiones de casos que nos muestran que es más fácil operar esos FIGO 0 después de ulipristal. Carlos Enrique Restrepo dice, ¿no sería prudente dejar para esos miomas submucosos o murales que comprimen el endometrio? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, claro, pero es que lo que pasa es que nosotros sabemos que miomas de más de 3 a 4 centímetros, así sean FIGO 4, tienen problemas con respecto a toda esta manipulación de asistencia en fertilidad, porque la implantación, y eso se debe a unos específicos genes que hay en la parte submucosa de esos miomas, se alteran. Entonces la receptividad endometrial se altera. Mientras que después del tratamiento, que también hay 2 estudios grandes al respecto, después del tratamiento la receptividad endometrial no se altera después del ulipristal. Entonces... Por decir algo, perdón, doctor Martín, se aquieta ese aumento del peristaltismo uterino y hay una mejor receptividad. O sea, toda esa reacción que hablaba el doctor Martín de los genes que se expresan y de esa reacción inflamatoria alrededor del mioma, ¿cierto? Se queda abolida y entonces queda un mejor ambiente intrauterino para una mejor implantación y un mejor pronóstico, digamos, en esa parte de la fertilidad. Exacto. El doctor Daniel Luis nos vuelve a escribir, nos dice, tengo pacientes con más de 2 años en manejo con ulipristal, las pacientes están felices y no quieren suspender el tratamiento. ¿Cuánto es el tiempo máximo según la evidencia en el tratamiento largo? Bien, entonces yo les decía que eran 4 cursos de 3 meses cada curso con sus interrupciones de 2 menstruaciones, pero hay una publicación grande también donde hacen 8 cursos, o sea, más de 2 años, eso es como 2 años y medio, 2 años, 8 meses, sumando a todos esos tiempos, y ninguno de los parámetros metabólicos se alteró, tampoco hubo casos de falla hepática, como decíamos antes. Entonces, hasta ahí hay evidencia, no conozco evidencia más larga que 2 años y medio, o sea, 8 cursos. Doctor Martín, y complementando, los primeros estudios, inclusive, pues en razón del tiempo, pues no los hemos mostrado, pero los primeros estudios hablaban de una dosis inicial de 10 miligramos día. O sea, eso fue totalmente, o sea, los primeros estudios se hicieron por 10 miligramos día, ya después compararon 10 miligramos días, esos 8 o 4 o 8 cursos,
versus los 5 miligramos día y encontraron exactamente el mismo efecto, que no era necesario tener esa dosis de 10 miligramos día, los primeros estudios hechos por el doctor Jack Donet. Entonces, y hacían un seguimiento de la función hepática y función renal y todas esas cosas, y no se presentó ningún caso. Entonces, es importante que también tengan en cuenta que los primeros estudios se hicieron con el doble de la dosis y no se presentó nada. Ok, la doctora Esperanza Burgos nos dice que una paciente que era hipertensa fue tratada con ulipristal y después se volvió normotensa. Bueno, no tengo conocimiento al respecto, doctora, pero pues son tantas las variables que influyen en este idiopático problema de la hipertensión, que puede ser por eso o puede ser por otras cosas, pero no tengo conocimiento de eso. Lo único que yo le digo es que se ha utilizado en otras situaciones, tumores cerebrales, tumores de retina, cáncer de mama, prevención de cáncer de mama en pacientes BRCA1 y 2 positivo, uh-huh. En otras situaciones, cáncer de próstata, en otras situaciones que la apoptosis inducida por la molécula es muy importante para esas enfermedades. Bien. Paciente, le vamos a dar 2 minutos más, 5 minutos, a ver. Paciente de 35 años de edad nulípara con interés reproductivo, 3 miomas, uno subseroso de 6x7, uno intramural de 4x3 que toca el endometrio, que es un FIGO2, y otro de 2x3. Sugiere varios ciclos de ulipristal o sugiere tratamiento quirúrgico previo a un embarazo. Muchas gracias. Esa se la doy al doctor Vélez. En realidad, pues esos miomas y esos tamaños están muy buenos para poder indicar el ulipristal, y pues los ciclos extendidos hasta 4 ciclos o cursos es lo que uno sugiere para esos pacientes. ¿Qué dice usted, doctor? Sí, esa paciente, pues habrán las dos escuelas. Habrá una escuela que dice, venga, yo la opero de una, ¿cierto? Y habrá la otra escuela que dice, todo depende porque cada paciente tiene sus variables, pues, no sé cómo está la hormona antimuleriana, cómo está la reserva ovárica, la edad de la paciente, que ya le dijimos como 35, su afán de embarazarse o no, pero es una buena opción hacer unos ciclos de ulipristal y hacer un seguimiento en esa paciente. El traumatismo del útero también es importante a la hora de pensar en una cirugía, o sea, lo que hemos hablado tanto de la receptividad endometrial, del peristaltismo uterino, de todas esas cosas que estamos empezando a conocer con la resonancia magnética dinámica y con todas las electromiografías que le están haciendo al útero y con todos los estudios que estamos haciendo sobre receptividad endometrial. Entonces no es descartado también hacerle un tratamiento médico a esta paciente inicial y ver respuesta. Uno rápidamente ve la respuesta en ese seguimiento y si tiene muy buena respuesta, va a ser una paciente que probablemente se pueda embarazar de manera fácil. Uno lo ve, es que en la práctica clínica, ¿cuántas pacientes de nosotros, lo decía ahorita el doctor Martín, 3, 4 centímetros, pero uno ve pacientes con miomatosis múltiple que se embarazaron tranquilamente y que viene uno a saber de los miomas a posteriori o cuando se le va a hacer una tubectomía pues una tubectomía o alguna cosa. Entonces, es procedente también en esta paciente se pudiera hacer ese tratamiento médico. Sí, hay otra cosa, otro factor o variable que no se metió nunca en esas ecuaciones que nos presentan nosotros de riesgos y costos, y es que usualmente la paciente con miomectomía es una paciente que termina en cesárea. Y eso es una variable que debería ser metida dentro de todos estos aspectos. Bien. Y hemos operado también pacientes, doctor, que se les ha hecho previamente el tratamiento con acetato de ulipristal y el plano quirúrgico no se afecta, el sangrado es mucho menor, uno opera más tranquilamente en caso tal de que la paciente termine necesitando la cirugía o que haga un tratamiento de acetato de ulipristal y después haga la cirugía porque o no respondió o porque así lo tenía planeado desde el principio. Exacto. Bueno, muy bien. Una pregunta importante es si durante el uso de ulipristal se debe dar anticoncepción a la paciente. En realidad, obviamente no le vamos a indicar un tratamiento o una anticoncepción hormonal, porque sería pues andar en las dos vías. Pero nosotros sí decimos que puede usar anticoncepción de barrera,
siempre les decimos, pero sabemos también que el ulipristal, como les decía, inhibe o retarda las ovulaciones, sobre todo inhibe la ovulación, y por eso esas pacientes es muy improbable que ovulen. Yo complemento ahí, estaba mostrando ese estudio de la doctora Cristina Jensen, ¿cierto? Que estaban haciendo ese estudio de acetato ulipristal como anticonceptivo. Yo no sé en qué paró eso, doctor Martín, si usted sabe alguna de cosas de esas. Sí, hay otros dos andando en Clinical Trials, hay dos matriculados hasta donde yo sé, al respecto de eso, que son diferentes dosis para no de emergencia, sino de planificación formal como tal. Pero, Pero ¿sí? todavía no hay resultados, ¿cierto? Pues Todavía no hay resultados, no, todavía no, hay resultados preliminares, pero no hay unos resultados que sean de peso, sí. la paciente queda en amenorrea, entonces es importante que sepan eso, que tal vez es un buen anticonceptivo, todavía por demostrar. Pero quería complementar si de pronto ahí no está esa pregunta, porque muchas veces la sintomatología de las pacientes es el sangrado, como les dije. Entonces las pacientes quieren que se le quite el sangrado y los miomas producen sangrados. Entonces muchas veces se usan los endoceptivos, ¿cierto? Liberadores de Levonorgestrel. Entonces la pregunta que sigue es, ¿uno pudiera combinar el acetato ulipristal con los liberadores de levonorgestrel? No, no es lo ideal, ¿cierto? Por un lado, acuérdense que lo que estamos bloqueando es los receptores de progesterona y los liberadores son progesterona. Entonces, estamos haciendo cosas contraproducentes. Entonces, el uso de endoceptivos, por si de pronto está la pregunta en la mente de alguno de ellos, con el acetato de ulipristal, no es procedente. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. La pregunta del doctor David Metz. David Metz dice, vivo en Curazao, que depende de Holanda. ¿Cuál es la conducta europea en España? La agencia española no ha cambiado su conducta de restricción de uso desde 2018. Es que el pronunciamiento final de la evaluación de la agencia europea fue en enero de este año. Entonces, eso ya es de la Comisión Europea, o sea, todas se legalizan en toda Europa, incluido obviamente España y Holanda, claro. Entonces, lo que acabaron de ver, que fue lo que presentó el doctor Arregada, es precisamente eso, que en qué cambió y cómo se moldea la paciente que vaya a ulipristal. Muy bien, el doctor Jaime Bechara, el doctor Juan Carlos Vega, nos dice saludos a Paula. Bien, Jaime Bechara de Montería, Sí. esa tierra fría. Miomatosis y endometriosis, ¿es algo en la investigación? Sí, hay nuevos artículos sobre endometriosis, pero acuérdense que el target grande de ulipristal es miomatosis. La endometriosis tiene adenomiosis y endometriosis ha tenido respuestas muy parecidas en el endometrio, en adenomiosis y en endometriosis. Lo que pasa es que al suspender parece que el asunto vuelve a aparecer. Lo importante tal vez es que hoy ya tenemos pues en algunos países como Estados Unidos los antagonistas de GnRH que van a entrar con mucha fuerza para tratamiento de endometriosis y en algunas combinaciones tratamiento de miomatosis también, que son el Elagolix y otros de la misma familia, Relugolix, y hay varios de esos. Pero digamos que en endometriosis no está indicado en este momento, hay investigaciones, como le digo, pero no hay mucho menos. Sí, ya está. Nosotros empezamos muy animados también pensando en endometriosis y sobre todo en adenomiosis, que adenomiosis es esa dimensión desconocida, ¿cierto? Esas patologías verdaderamente indescifrables, ¿sí? Y que el abordaje es difícil, pero tal vez no. Pues pensábamos que con esta amenorrea que se creaba, que de pronto iba a ser una muy buena opción para adenomiosis, pero aparentemente tal vez no es la, ¿cierto? Tal vez lo que decía el doctor Martín, vienen otros elementos, pero tal vez no. Tal vez no. Aquí el doctor
Fernando José Monsalvo dice, ¿conocemos cómo va el tema en INVIMA? En INVIMA, como les conté, nosotros en el término de 72 horas tenemos para matricular todas esas cosas que se producen en el mundo, sobre efectos, sobre pronunciamientos, y eso fue matriculado el año pasado, las dos pronunciamientos de EMA, y la nueva ya fue matriculada en INVIMA. INVIMA no ha cambiado nada en la indicación en Colombia, no ha cambiado absolutamente nada, ni siquiera con la primera evaluación de EMA y mucho menos con la segunda. Entonces, en Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, no ha cambiado ninguna parte reglamentaria y se puede formular sin ningún problema ESMIA. Estudios con presentación inyectable, no. Hay estudios con presentación en anillo vaginal de ulipristal, pero no conozco estudios inyectables. El doctor Hugo Antonio Fadul pregunta, experiencia en pacientes prequirúrgicos con respecto a la reducción de los miomas. La reducción de los miomas en los primeros 3 meses oscila entre el 35 y el 40% del volumen. En los ciclos extendidos puede reducirse mucho más, pero digamos que con el primer curso de 3 meses, la reducción promedio es 35-40% en todos los estudios que se han hecho al respecto. La gran mayoría de cirujanos que han tenido o hemos tenido la ocasión de operar pacientes en post-ESMIA, vemos que los planos son muy laxos para poder llegar al mioma y adicionalmente sangra menos. Esa obviamente es una posición subjetiva. Algunos estudios son contradictorios en ese aspecto, porque hay unos que dicen que sangra menos y que es más fácil, otros dicen que no ven ninguna modificación real, pero como ustedes ven en las resonancias, en las ecografías, es muy evidente que sí es mucho más pequeño y es más fácil de quitar. Obviamente, si yo tengo un mioma de 10 centímetros, para quitarlo por laparoscopia es bastante laborioso, mientras que si ese mioma se reduce a 4, pues es mucho más fácil. Es importante complementar, doctor, que no se asusten, ¿cierto? Que estamos hablando de volumen, ¿cierto? O sea, que uno a veces siente cierta decepción cuando hace una ecografía y dice solo redujo 1 centímetro o 1,5 centímetros. Eso es un gran volumen el que ha reducido el doctor Martín. No mostró la tridimensionalidad del asunto, pero es de verdad que 1 centímetro significa mucha disminución de volumen en un mioma, para que no demeritemos ese cambio. Y lo otro que iba a decir yo también es que uno desde el principio, en los primeros ciclos, en el primer ciclo, uno ya va viendo cómo va la respuesta del mioma. Uno ya, de verdad, lo que dice el doctor es cierto, sí ve cómo va a ver la disminución de eso. Y que hay cierto tipo de pacientes, en Colombia, por ejemplo, los afrodescendientes son pacientes que tal vez no responden de la misma manera, para tenerlo en cuenta, al acetato de ulipristal, que aparentemente tienen otra expresión de otros genes y tienen otra, digamos, expresión de la enfermedad, y la miomatosis, por decirlo así, es más avanzada y severa. El grado es más avanzado, severo y temprano que en otro tipo de poblaciones, para tener en cuenta. Sí, eso es muy cierto. De hecho, los 2 estudios grandes que se hicieron en Estados Unidos tenían una gran cantidad de pacientes afrodescendientes en su población de estudio, y la respuesta es un poco menor. Acuérdense que es específico del receptor de progesterona, pero el dismorfismo de los receptores de progesterona A y B es muy alto en la población general, y parece que en la población afrodescendiente es todavía mayor. Por eso la respuesta puede ser que no sea la misma. Bueno, muy bien. Creo que estamos llegando al final. Quiero agradecerles a todos los asistentes, a todos los que hicieron preguntas. Quiero agradecerle al doctor Carlos Felipe
por su amabilidad en tiempo y en sus conceptos, y esperamos seguir haciendo estas webinars para información concreta, como vieron, concreta, clara y responsable de esta molécula tan pronto aparezcan más cosas o aparezca lo de INVIMA, algo de INVIMA o algo de esto. Muchas gracias a todos, muchas gracias Carlos Felipe, muy Muchas amable. gracias a ustedes y a los médicos que nos acompañaron de Colombia y de otros países. De otros países, había gente de muchos países. Muchas gracias. Bueno, Carlos. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Bueno. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por su colaboración técnica. Ya, María Elena. Muy amable. Bueno, gracias. Bueno, chao pues. Chao.